En ese plan, la fecha fijada para el aislamiento social, el 31 de marzo, es una fecha convencional, está puesta en el calendario, no tiene correlación con el desarrollo de la plaga, ¿no es cierto?, No, claro que no. del Claro virus. que no. ¿Existen entonces, presidente Fernández, la posibilidad que se amplíe la cuarentena, considerando variaciones, considerando que algunas de las actividades, algunas cosas deberán ajustarse, algunas personas podrán salir, algunas otras no, pero que se prorrogue en general? A ver, esto en verdad es un hecho inesperado, un hecho desconocido en el mundo. La gente no sabía que era el coronavirus en esta variante. Según dicen los epidemiólogos, es como una sexta variante de una serie de virus que nadie conocía, y por lo tanto no existe como el antídoto, ni el remedio, ni la vacuna que pueda prevenirlo, ni el remedio que lo cure. Y entonces todo es un proceso muy dinámico, donde se tiene muy en cuenta la experiencia que se va acumulando. Alguien dijo el otro día que el tratamiento del coronavirus era algo así como escribir la obra mientras está en el escenario. Ajá. Claro, estamos viendo a ver cómo evoluciona, qué es lo que pasa, para ver cómo actuar. Entonces, hay que ser muy cauto con esto. Nosotros dispusimos una cuarentena, primero parcial, cuando dijimos que no fueran a trabajar los trabajadores del Estado, los colegios, y después a los 3 días o 4 días lo hicimos total. ¿Por qué? Porque lo que quisimos es eliminar el riesgo de transmisión callejera. Y vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros el riesgo claramente lo estamos bajando, lo estamos bajando. Lo que hay que esperar es ver cómo el tema evoluciona. Eso no quiere decir que en los próximos días la gente vaya a ver que el número de casos contagiados cae, porque en verdad lo que hoy se está estudiando en los laboratorios son todas situaciones previas a la cuarentena. Y tampoco quiere decir que en la cuarentena los casos van a caer o van a desaparecer, porque no sabemos de los que estamos en cuarentena cuántos ya estábamos contagiados antes. Entonces hay que entender que es un proceso muy lento y muy dinámico, que lo único que estamos haciendo es hacer más lento el contagio, porque haciendo más lento el contagio, nuestros hospitales, nuestros sanatorios, nuestras enfermeras, nuestros médicos van a poder atender a todos. Si no hiciéramos esto, podría pasar lo que pasó en Italia. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, no se tomaron estas precauciones, y entonces lo que pasó es que la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo. Esto fue lo que pasó. Y el sistema de salud no pudo dar respuesta. Entonces allí vinieron, lamentablemente, la cantidad de muertes que ha habido. Es algo parecido a lo que pasa en España hoy en día. Nosotros estamos organizando el sistema de salud para poder hacer frente. Presidente, los intendentes o los gobernadores con los que el presidente estuviste reunido, presidente Fernández, el viernes pasado, ¿piden estado de sitio? ¿Hablan de estado de sitio? ¿Se zalandea ese tema en estas conversaciones? No, hoy nadie tocó ese tema. El otro día un par de gobernadores pidieron mayores herramientas para poder actuar, pero esta es una discusión que yo ni siquiera entiendo por qué la tenemos. Porque el estado de sitio, para que la gente entienda, es un estado de excepción que la Constitución ha previsto, por el cual se le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas drásticas y hasta detener gente sin que existan razones jurídicas para detenerlas. O sea, avalándose solo en cuestiones políticas. Entonces, cuando a mí me decían que había que declarar estado de sitio, porque si no se puede actuar con la gente que implique la cuarentena, de verdad que yo me sentía muy mal, porque eso es falso. Porque no hay absolutamente ningún problema, nada impide que con las normas que existen, los gobernadores, la Policía Federal, la Policía Provincial,
la gendarmería, la prefectura, nada impide que detengan a personas que están violando la cuarentena y de ese modo causando un delito, que es un delito que reprime al que favorece una epidemia, y contrariando las normas de la autoridad sanitaria del Estado. Entonces, ¿para qué sirve el estado de sitio? La verdad no tiene ningún sentido. Si uno hace lo que tiene que hacer, alcanza. Si yo no necesito que esté la gente que infringe la cuarentena a disposición del Poder Ejecutivo, lo que necesito es que estén a disposición de un juez y que respondan ante un juez. Y entonces lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, como Estado, me estoy refiriendo, es garantizarnos que vamos a actuar severamente con el que infringe de la cuarentena, porque tenemos normas penales para perseguirlos. Y una vez que lo encontramos, lo detectamos, lo ponemos a disposición del juez y se termina el tema. No es un tema complicado. Por eso cada vez que a mí me hablan del estado de sitio, enseguida me pregunto, ¿pero qué quieren hacer con el estado de sitio? ¿Para qué hace falta el estado de sitio? ¿Para qué? Si lo que necesitamos hacer se puede hacer en plena vigencia del Estado de Derecho. En verdad los que piden el estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen. Simplemente. La responsabilidad que tenemos todos es utilizar a la fuerza de seguridad para investigar quién quebranta la cuarentena y ponerlos a disposición de la justicia a quienes lo hagan. Eso es todo. No hace falta el estado de sitio para hacer eso. Nunca pensé, estamos contando que nos vimos alguna vez en la calle, sí, y no pensábamos en un futuro que se produjo. Nunca pensé que yo le iba a preguntar a un presidente peronista respecto del paquete de medidas que se está lanzando, ¿de dónde van a sacar la guita, presidente? ¿Y la guita de dónde sale? ¿De dónde sale toda esa plata para reactivar, para los repro, para la obra pública, para construir hospitales en 3 turnos que abarquen todo el día? ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que el mundo no será igual de aquí en adelante. Y la economía mundial no será igual. Porque la verdad se cayó una ficción que decía que en los mercados liberados uno podía acumular riqueza sin riesgo. Y lo que estamos viendo es que un día apareció un virus y llevó la fortuna de miles de personas. Fortunas multimillonarias que se derrumbaron de un modo asombroso. Y en verdad, todo consecuencia de un virus muy tremendo, que además nadie sabe cómo atacar y cómo frenar. Y la disyuntiva en la que entraron algunos, que fue la disyuntiva de cuido la economía o cuido la vida, quienes decidieron cuidar la economía hicieron un estrago con la vida de sus pueblos. Entonces yo también me planteé ese dilema, porque cuando yo dije vamos a la cuarentena hubo muchos que me dijeron, pero escuchá, me vas a destruir la economía. Y entonces les dije, bueno, ¿cuál es la opción? Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo salimos adelante. Bueno, nosotros elegimos cuidar la salud y la vida de la gente. Y eso, efectivamente, eso frena la economía, eso para los ingresos, eso genera que todos nos empobrezcamos un poco, pero lo más importante es preservar la salud y la vida. Para resolver la economía, en inmediato, nosotros ya contamos con recursos. Hemos organizado un gran paquete de dinero que van desde subsidios para las pequeñas y medianas empresas, desde los repro, que es un plan para que el Estado pague los salarios caídos en empresas donde se dejó de trabajar, subsidios de desempleo, auxilio con planes a gente que hoy en día no tiene ningún tipo de ayuda del Estado. Hemos aumentado la asignación universal por hijo durante unos meses con unas sumas fijas, lo mismo las jubilaciones. Hemos hecho todo eso para que todos en la crisis lo puedan sobrellevar. Y después veremos cómo, cuando la crisis pase, la crisis de la salud pase, veremos cómo todo empieza a ordenarse y volver a crecer. ¿Cuál es mi mayor preocupación ahora? Que ninguna persona pase hambre,
que todos tengan recursos para poder estar tranquilos en sus casas. Esas son básicamente mis mayores preocupaciones. Que la economía no se paralice totalmente, que siga produciendo en aquello que es imperioso, como estamos hablando, los casos de salud, los casos de laboratorio, farmacia, los casos de alimentación, que todos no tengamos temor al desabastecimiento. Bueno, todo eso lo hemos previsto, todo eso lo hemos organizado, el dinero va a salir del Estado y el mundo ya no va a ser lo mismo que antes, porque miren ustedes los europeos, ¿por qué Alemania no tiene prácticamente, bueno, creo que no tiene ninguna muerte hasta ahora por el virus? Bueno, la explicación es que tiene un sistema de salud donde el Estado está muy presente, tienen 25.000 respiradores para los alemanes. Y eso no es lo que pasa en España o en Italia. ¿Qué es lo que le está pasando a los Estados Unidos? Que los americanos ahora están recordando el Obamacare, que era aquel sistema de salud que Obama había hecho para darle salud a los sectores medios más débiles económicamente, y vino un día el actual presidente y cortó eso. Eso es lo que está pasando. Hay como toda una revisión de la importancia del Estado, de la necesidad de que el Estado esté presente frente a crisis de esta naturaleza. Bueno, nada será igual a lo que fue, creo yo, y nosotros sobre esa base estamos haciendo frente a este problema con la lógica de, bueno, que el Estado se haga cargo de preservar a los que peor están, y ya para ordenar la economía y para crecer tendremos tiempo. Tenemos además un escenario que ha pasado muy desapercibido, pero que es el escenario que se ha conformado en materia de deuda pública, que es muy favorable para Argentina. Que hemos logrado que el Fondo Monetario, el staff del fondo, recomiende 5 años de espera para empezar a pagar y recomiende una quita de hasta 85.000 millones de dólares en los intereses de la deuda privada. Bueno, eso nos deja en una situación más cómoda, porque eso nos permite objetivamente, ir a negociar con los acreedores con mayor fortaleza y destinar muchos de esos recursos que estaban llamados a pagar a la deuda para que la Argentina crezca, para desarrollar políticas activas y que la Argentina crezca. El otro día escuché al presidente de los argentinos usar la palabra suerte en un momento dificilísimo, un momento inesperadamente difícil dentro de lo complejo que ya era, referido al cambio de autoridades en el Fondo Monetario. ¿Cómo es eso? Y sí, porque yo creo que todo esto hubiera sido mucho más difícil si en el Fondo Monetario hubieran estado personas con la concepción que históricamente el Fondo Monetario tuvo, que nos hubieran pedido más ajuste fiscal, pagar la deuda, nos hubieran exprimido. Bueno, pero tuvimos la suerte de que llegó Cristalina Georgieva, y es una mujer que tiene una sensibilidad distinta, una mirada sobre la economía mundial diferente, y que se anima a escucharnos simplemente. Y poco a poco ella fue percibiendo que lo que nosotros le decíamos no era mentira, que nosotros le hablábamos con la verdad y que los datos que le decíamos eran ciertos. Una de las cosas más llamativas que a mí me pasó en el viaje a Europa era que cuando yo contaba cómo estaba Argentina, muchos me decían, no, pero no puede ser, si a mí me contaban la gente del anterior gobierno que la Argentina estaba espléndida. Bueno, también dar vuelta a esa imagen es una cosa compleja. Tuvimos la suerte que tenemos una nueva conducción en el fondo que tiene otra mirada, simplemente tiene otra mirada.